makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. Hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, el famoso novelista peruano que también es un importante actor político en su país y en Latinoamérica en general. Mario Vargas Llosa, muy famosamente, fue candidato presidencial en 1990 en la elección donde terminó ganando Alberto Fujimori. Desde entonces ha tenido una presencia política bastante importante en su país y en la región en general. Es un opinólogo que siempre que hay una elección donde existe el riesgo de populismo de izquierda, Vargas Llosa aparece para asegurarnos de que no hay que votar por los populistas de izquierda. Su ideología es principalmente lo que se le puede llamar una derecha liberal. Y digo liberal entre comillas, porque la derecha liberal en Latinoamérica, su principal preocupación es promover ideas de derecha sin admitir que son de derecha. Y eso se me hace muy engañoso. Es claro que para muchos segmentos de la población la palabra conservadurismo tiene connotaciones bastante negativas, por muy justa razón. Entonces la derecha liberal no le gusta usar ese término. Y por mucho tiempo tampoco le gustó usar el término de neoliberal, justamente por esas mismas connotaciones. En años recientes se ha popularizado admitir que son neoliberales, no diciendo que son neoliberales, pero diciendo que son liberales. Y eso es una tendencia que originó en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y que ahora en Latinoamérica lo vemos mucho. Lo vemos mucho aquí en México. La derecha liberal en México es bastante presente, por no decir casi omnipresente en la comentocracia nacional. Pero bueno, Mario Vargas Llosa tradicionalmente ha sido una voz que intenta prevenir sobre los desastres que pueden ser los gobiernos de izquierda populista. Y al hacer eso, pues a veces hay que hacer un balance. Porque a veces hay que decidir, tomar una decisión sobre un mal menor. Siendo cuando un gobierno, o bueno, un candidato de izquierda populista se enfrenta a un gobierno de derecha populista. Y en la mayoría de los casos la derecha liberal, que supuestamente quiere aparentar ser más céntrico, realmente se va por el de derecha, el populismo de derecha. Porque al final de cuentas el populismo de derecha sigue promoviendo la economía liberal, o sea, la economía de libre mercado, que es lo que quieren al final. En muchos casos la derecha liberal no es tan socialmente liberal como a veces quisieran aparentar ser. En el caso de Vargas Llosa hay que reconocer que sí, él ha apoyado leyes a favor del matrimonio gay, por ejemplo. Entonces, sea de cada quien ha sido algo consistente en eso. Pero el principal mensaje de alguien como Vargas Llosa sigue siendo el liberalismo económico, es decir, el neoliberalismo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Vargas Llosa? Porque actualmente Perú se enfrenta con ese dilema. Una elección donde, más bien una segunda vuelta, donde un candidato de izquierda populista, Pedro Castillo, se va a enfrentar a un candidato o una candidata de derecha populista, que es Keiko Fujimori. Esos fueron los resultados de la primera vuelta que se celebró exactamente hace una semana, el domingo pasado, donde Pedro Castillo logró creo que un 19% del voto, que en Perú es un sistema político donde hay los partidos nacen, mueren, se cambian de nombre, hay mucho cambio, hay mucha variabilidad. Es muy raro que un partido político en Perú, por ejemplo, obtenga el 30-40% del voto estos días. Eso simplemente no sucede. Entonces realmente el voto que importa es la segunda vuelta, donde ahí hay
vemos cómo se juntan todas las diferentes facciones políticas y el ganador que emerge, pues muchas veces gana el menos esperado. Y ha habido un importante arco iris de personajes en la política peruana en las últimas elecciones que han logrado ganar. Hemos tenido neoliberales como Pedro Pablo Kuczynski, hemos tenido gente como Ollanta Humala, que se presentó como un nacionalista populista estilo Chávez y terminó siendo bastante céntrico. Tenemos gente como Alejandro Toledo, que aún siendo de origen indígena, era más bien neoliberal de Harvard. Gente así. Entonces, ahorita, bueno, hablemos un poco de quién es Pedro Castillo. Pedro Castillo es un profesor del campo, de una de las zonas más pobres de Perú, que su carrera política es relativamente reciente. Él salió de la nada en el 2017, cuando hubo una serie de huelgas y protestas de maestros en Perú, y a partir de ahí se colocó en la escena política del país. Y mucha gente no pensó que iba a ganar la primera ronda, y lo logró. No soy politólogo peruano, entonces no puedo darles razones por cuál le haya ido tan bien, porque si bien 19% no parece ser mucho, para estándares peruanos sí lo es. Entonces su oponente pintaba ser entre Keiko Fujimori, que se ha lanzado en muchas de las elecciones anteriores, nunca ha logrado ganar, y Hernando de Soto, otro famoso economista peruano neoliberal. Más bien yo diría que es libertario, más que neoliberal. Y parecía al principio que Hernando de Soto iba a lograr quedar de segundo lugar, pero eventualmente los votos favorecieron a Keiko. Y pues así tenemos una situación donde la segunda vuelta va a ser entre un populista de izquierda y un populista de derecha. Ahora, cuando esto sucedió en el 2011, que es cuando Ollanta Humala se lanzó contra Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, curiosamente, apoyó a Ollanta Humala. En ese entonces dijo que elegir a Keiko Fujimori sería la más grave equivocación que el pueblo peruano podría hacer. Y le dio su apoyo a Humala, condicionado a que Humala rechazara algunas de sus actitudes antidemocráticas que aparentaba tener. Humala era un ex militar, entonces daba mucha pinta de que iba a seguir el camino de Chávez, que al final no sucedió. Y en Latinoamérica es bastante común muchas veces que un candidato se lanza como populista y ya cuando llega al poder resulta no serlo. Y en Perú ha pasado, el caso de Humala, por ejemplo. Entonces es un poco curioso porque ya cuando hubo una situación de un populista de izquierda y un populista de derecha, pues terminó apoyando Vargas Llosa al de izquierda, lo cual uno pensaría que iría en contra de su ideología. Pero entonces, ¿por qué ha cambiado de tono? Y aquí tenemos un artículo recién escrito, ayer de hecho, en La Crónica, en México, periódico mexicano, donde da sus argumentos de por qué, si bien cree que Keiko Fujimori no es obviamente una candidata ideal, hay que votar por ella para prevenir el desastre que sería Pedro Castillo. Así que vamos a leer algunas secciones de este artículo y ver en qué se equivoca Vargas Llosa. Hago la aclaración que Pedro Castillo, aún siendo un candidato de izquierda enfrentándose a un candidato de derecha populista, tiene unas ideas un poco preocupantes. Creo que sí necesita
de cierta manera, es bueno que en un país latino, todos los países latinos tienen un serio problema de desigualdad, un serio problema de injusticia, un cierto control de captura de élites a la sociedad que hay que afrontar, y con políticas de centro no se van a lograr, y menos con políticas de derecha populista, que en el fondo simplemente hablan un lenguaje populista, pero que al fin de cuentas, como pasó con Trump, sirven para fortalecer justamente los intereses de élite que supuestamente ellos están en contra, ¿no? Trump dijo que iba a drenar el pantano y más bien puso a los cocodrilos al mando. Entonces la derecha usa el lenguaje populista para cementar esos intereses de élite. Y la izquierda, pues, también tiene una retórica anti-establecimiento, anti-élite. Pero si no se aplican las políticas correctas, pues ocurren desastres como ocurrió en Venezuela. Ahora, repito, hay razones para preocuparse por Pedro Castillo. Ha dicho cosas como que quiere nacionalizar empresas que no sigan su agenda, etcétera. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas porque las menciona Vargas Llosa, y cómo algunas, pues Vargas Llosa las está tal vez exagerando para sus propios fines. Pero bueno, veamos el artículo. Aquí habla que la elección fue una sorpresa, y dice: es preciso señalar que en esta primera vuelta solo ha participado un 70% del electorado de Perú. Comentario que se me hace un poco extraño, porque implica que la victoria no es legítima, a menos de que tengas, que será un 90, casi 100% del electorado. Pues eso suena un poco absurdo. 70% de participación en una elección es genial. Tenemos muchos países donde llega a menos de 60 o hasta 50. La última elección de Estados Unidos, donde la participación subió comparado a las elecciones pasadas, no llegó a 70%. No por eso la victoria de Biden no se vuelve legítima. Entonces, se me hace extraño que quiera usar esta cifra como para dando a entender que hay cierta falta de legitimidad en la victoria de Castillo. Y bueno, menciona el hecho de que haya derrotado a partidos de izquierda más moderados. Posteriormente menciona que pues habrá que haber un esfuerzo para unirlos a un grupo, al menos un grupo legislativo que pueda, porque igual como en Perú los partidos ganan con un margen tan pequeño del voto total, pues es imposible que tengan una mayoría ellos solitos. Entonces se necesitan hacer alianzas, se necesitan hacer coaliciones, y si tenemos un partido de izquierda extrema que se tiene que aliar con izquierda más moderada, pues eso también ayuda a que a la hora de gobernar, pues la agenda radical se desradicaliza un poco. Entonces eso creo que es un punto a favor de que todo lo que está diciendo Castillo que va a hacer, tal vez no lo pueda hacer. Y por otro lado, también aplica para la derecha, aunque aquí vamos a ver una gran diferencia después. Aquí algo que sí también es preocupante de Castillo es que, si bien es de izquierda económica, socialmente es bastante conservador, viniendo tal vez de un área rural. No es una izquierda liberal cosmopolita, o sea, ha estado en contra de los matrimonios gay, de enseñanza sexual, etcétera, del aborto. O sea, sigue siendo una izquierda muy atada a pues ideas sociales religiosas, y eso creo que debería de incomodar a todo izquierdista que es izquierdista tanto económicamente como socialmente hablando. Eso definitivamente es un punto en su contra, y no es, creo yo, justificable. Pero bueno, aquí viene Vargas Llosa explicando todas las
las ideas de Castillo. Dice, está inspirada por sus dos maestros, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa. Pues, de cierta manera, esto yo no lo veo tan mal. O sea, está tomando dos ejemplos de izquierda latinoamericana que han funcionado relativamente bien. O sea, los problemas de Ecuador han sido principalmente a raíz de su sucesor, Lenín Moreno, que si bien siendo de su mismo partido, rompió completamente ideológicamente con el correísmo. Y pues no está mencionando, no está diciendo que su ídolo es Chávez, o que su ídolo es Daniel Ortega, o que su utopía es Cuba. Entonces, esto no lo veo tan mal. O sea, tal vez idealmente hubiera mencionado a Lula, que era una izquierda aún más templada, por decirlo así. Pero aún así, pues no veo estrictamente tan malo que haya escogido a Evo Morales y Rafael Correa. Y que aquí, bueno, menciona que Rafael Correa está siendo investigado por un caso en que posiblemente ha estado involucrado en el secuestro de un rival político. Ahora, aquí hay algo que menciona Vargas Llosa, donde se ve que está tratando de buscar cada excusa para deslegitimizar a Castillo. Y es, Evo Morales se ha precipitado a felicitar a Castillo, y hay rumores de que había apoyado económicamente su candidatura. Rumores. O sea, aquí esto ya aborda en calumnia. Pero lo más curioso es, no dice nada sobre los intereses económicos que han apoyado a Keiko. Y Keiko tiene un muy mal récord de ser apoyada por grupos económicos bastante turbios. Y aquí hay un caso muy celebrado donde Keiko pues, se le acusó de recibir aportes millonarios de empresa, un grupo financiero y de varios empresarios poderosos. Esto aparentemente no es tan malo. Digo, y esto no es un rumor, o sea, esto fue un hecho. Y claramente aquí no está mencionando ese aspecto negativo de su rival. Ahora, si gana la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo se propone establecer una economía popular de mercados, inspirado justamente en el modelo de Bolivia y del Ecuador, que ahora con la victoria presidencial de Guillermo Lasso cambiará radicalmente de orientación hacia la defensa de la propiedad privada y la apertura de mercados. Ok, esto es factualmente incorrecto, porque ese cambio ya se dio, y se dio con Lenín Moreno, aún siendo del mismo partido de Correa. Cuando llegó al poder, cambió el giro económico del país y parcialmente explica un poco el desastre en que está pasando Ecuador ahorita. Entonces no es correcto que Ecuador siga siendo de izquierda y que llega el ex banquero Guillermo Lasso a cambiar el giro. Eso es factualmente incorrecto. Ahora, economía popular de mercados. Recordemos, Bolivia y Ecuador siguen siendo países capitalistas. O sea, hay una economía de mercado, de que hay mayor control, regulación y gestión de la economía por parte del Estado. Eso es cierto, pero fundamentalmente siguen siendo economías de mercado, economías capitalistas. Y no se me hace particularmente radical que se pueda tener un modelo donde se rechaza el fundamentalismo de mercados que caracteriza el neoliberalismo, manteniendo aún así una economía de mercado. Esto no es contradictorio. Bueno, seguimos. Los contratos estatales se renegociarán, pues a juicio de Castillo, en la actualidad las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el 30%. Bajo su presidencia esa proporción se invertirá, las transnacionales solo retendrán el 20% y el Estado el 80% restante. Ahora, cuando yo digo que algunas políticas de Castillo preocupan, pues estas son las que preocupan. Y no porque esté intentando defender a las transnacionales de ninguna manera, pero el simple hecho es de que si
lo que tienes que hacer son dos cosas. Uno, necesitas crear una economía que no dependa de las transnacionales. Pero eso actualmente muchas veces no es posible. Entonces no puedes de un día para otro cambiar leyes para hacer que las actividades de una transnacional en tu país sean imposibles de ser redituables, y la opción para la transnacional es de que se vayan. Y si todas las transnacionales se van en cuestión de 1 o 2 años, pues terminas heredando un desastre económico, porque no tienes una economía que tras muchas décadas de neoliberalismo haya generado un mercado doméstico competitiva con empresas nacionales competitivas. Ese es el problema. Si tú vas a un país de primer mundo, pues las transnacionales compiten con otras empresas. Pero muchas veces en países como los nuestros, en Latinoamérica, no hay alternativa a lo que producen las transnacionales. Entonces, de que hay que reducir el poder de estas empresas en el país, definitivamente. De que hay que hacer que las economías domésticas, internas, sean competitivas, hay que hacer. De que las empresas nacionales tienen que tener mayor presencia en la actividad económica, también. No se le puede dejar toda la actividad económica, o al menos toda la actividad económica productiva, simplemente empresas extranjeras, que cuando por cualquier razón deciden, se pueden ir. Y más para un país como Perú, que no es o sea, la idea de que puedes liberalizar todo, pues tal vez se aplica para países muy pequeños que tienen mercados internos muy pequeños, pero Perú es un país de tamaño medio latinoamericano. Definitivamente podría tener una economía doméstica competitiva. Entonces, esto sí es algo que yo creo que si Pedro Castillo llega al poder va a tener que darse cuenta que podría ser económicamente desastroso si lo hace así de volada. Pero bueno, sigamos. Las empresas que no acepten este planteamiento serán nacionalizadas, así como los principalmente yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, pues Castillo quiere acabar con la minería nacional, que le parece incompatible con una política de defensa genuina de la naturaleza y una política social de progreso. Ahora, aquí pues tiene un poco de razón. Un país que depende absolutamente de la minería para crecer, pues está condenado. Realmente está condenado. O sea, la minería te puede traer crecimiento durante un tiempo, pero sabemos muy bien que las actividades de muchas de estas mineras no son compatibles con un proyecto de desarrollo de largo plazo. Perú tiene una dependencia a la minería bastante fuerte. Creo que la minería abarca un 10% del PIB, lo cual es más que muchos otros países. Y creo que representa el 60% de las exportaciones de Perú. Entonces, de que es una cifra demasiado grande, pues lo es. Y hemos visto muchos casos en últimos años de todo lo que pasa a consecuencia de dejar que las mineras hagan lo que quieran. Que bajo el modelo neoliberal, esto es lo que pasa. Que tenemos aquí una epidemia de minería ilegal de oro, que ha causado que grandes partes del bosque y de las Amazonas hayan sido taladas. Todo esto es ilegal, hay impactos ambientales y sociales. Tenemos casos de contaminación, principalmente afecta a pueblos pobres, a pueblos indígenas. No le va a afectar a Vargas Llosa en su comodidad de su mansión en Lima o donde sea que vive. Esto no le afecta a él. Claramente no le interesa. En fin, como en buen país latino, lo que le pasa a las comunidades indígenas no le importa a la élite. Luego está aquí un reporte de Amnistía Internacional sobre la contaminación de metales producto de la minería. Y luego viene la gran pregunta, el argumento que diría un neoliberal, que es, pues gracias a esta minería el país está creciendo. Perú ha sido uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas, eso es cierto. Pero entonces, si Perú ha sido este paraíso neoliberal
y este crecimiento sea reflejado en bienestar y prosperidad, ¿cómo es posible que tienes una elección entre dos populistas? Mientras más prosperidad tienes, pues más céntricos serían tus propuestas políticas, ¿no? O sea, no necesitarías... Populismo solo funciona cuando tienes un pueblo que es receptor a ese tipo de ideas. Y eres receptor a esas ideas cuando, pues, te está yendo mal. Si no, no votas por... O sea, pueblo próspero no vota por populistas. Y aquí vemos que, entonces, claramente algo en el modelo peruano no está funcionando. Claramente este crecimiento no le está llegando a todos los peruanos. Y, bueno, aquí tenemos un artículo, es del Banco Mundial, para que luego no acusen de que estoy usando fuentes de izquierda. Aquí está, del Banco Mundial. Les traduzco el abstract. Este paper estudia el impacto de la actividad minera en los resultados socioeconómicos en comunidades locales en Perú. En los 90s y 2000s, el valor de las exportaciones mineras aumentó 15 veces. Y desde los 2000s, mitad de los ingresos fiscales de la minería han sido devueltos a gobiernos locales. Pero esto ha beneficiado a las comunidades locales. Distritos mineros tienen consumo per cápita más alto y tasas de pobreza más bajo que distritos similares. Esto aparentemente indicaría que la minería está beneficiando a las comunidades. Pero estos impactos decrecen drásticamente con la distancia administrativa y geográfica de los centros mineros. Más aún, la desigualdad de consumo dentro de los distritos mineros es más alto que en distritos no mineros comparables. Este efecto dual de la minería se contabiliza por migrantes más educados requeridos a la actividad minera, es decir, migrantes dentro del mismo país, gente más educada dentro del mismo país que termina yendo a participar en la actividad minera. El efecto desegalizador, no sé, tanto dentro como a través de distritos, podría explicar el descontento social con la minería en Perú, aún considerando sus ingresos enormes. Entonces ahí tienen. Pero ¿cómo describe? Bueno, ahorita vamos a llegar a una parte en el artículo donde habla de los beneficios de la minería. Pero el otro punto es que Pedro Castillo quiere derogar la Constitución y los tratados internacionales revisados, de modo que en el futuro no haya en Perú la inicua desproporción que hace ganar a un patrón 20 veces lo que gana un obrero. Lo dice Vargas Llosa como si esto fuera algo bueno. No sé, creo yo que un patrón no debería de ganar 20 veces más de lo que gana un obrero. Es más, esto es poco. La desigualdad realmente entre, por ejemplo, un CEO con un trabajador mediano en Estados Unidos es como 300 veces. O sea que 20 sería algo bueno. Las empresas que se resistan a cambiar de régimen serán nacionalizadas y según los casos se compensará o no a sus dueños. Ok, repito, esto es parte de las políticas de Castillo que creo yo van a necesitar ser un poco domadas cuando llegue al poder, y si eventualmente requiere de alguna alianza legislativa, pues lo va a tener que hacer, porque no creo que esto necesariamente lo apoye los partidos de izquierda más moderados. De nuevo, mencionando a Chávez, y aquí viene la parte donde ya se quita la máscara Vargas Llosa. Dice: si esta es la sociedad en que va a crear Pedro Castillo, es obvio que ella tendrá todas las características de una sociedad comunista, en una época en que los peruanos que votaron por él no parece haberse dado cuenta todavía. El comunismo ha desaparecido del planeta con las excepciones más horripilantes, es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. Ahora, Venezuela realmente
no sé cómo describir muy bien su modelo económico. O sea, de que es una dictadura, lo es. De que es autoritarismo total, lo es. De que es un estatismo también total, lo es. Pero comunismo específicamente no es. El modelo venezolano no es realmente comunista. Es una perversión del socialismo y el estatismo que realmente no tiene paralelo en otro país. Nicaragua definitivamente no es comunista. Lo digo yo como alguien que ha visitado Nicaragua últimamente y les puedo absolutamente garantizar que Nicaragua no es comunista. Es bastante... eh, últimamente ha sido bastante mercadista. De nuevo, esto no quita que Daniel Ortega sea autoritario. O sea, aquí lo que está haciendo Vargas Llosa es hacer una falsa equivalencia entre eres autoritario, eres comunista. Y el modelo económico lo tienes que separar del modelo político, creo yo. Tengo el convencimiento absoluto de que si Castillo, con semejantes ideas, llega a tomar el poder en la segunda vuelta electoral, dentro de un par de meses, no, ni siquiera años, meses, no volverá a haber elecciones limpias en Perú, donde en el futuro apenas serán una parodia como las que organiza de tanto en tanto Nicolás Maduro en Venezuela para justificar su régimen impopular. De nuevo, esto ya borda en hipérbole. Digo, siempre va a existir la posibilidad de que cualquier gobierno en Latinoamérica pueda convertirse en chavismo. Pero si todo gobierno al que tú estás en desacuerdo lo quieres pintar como Corea del Norte o como Chávez, pues entonces eso solo hace que un comentarista de izquierda pueda decir que Keiko Fujimori es Hitler. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no genera esta situación hipotética y describe a Keiko Fujimori instalando un gobierno fascista genocida? Digo, es una persona que ha defendido a su papá, un actual dictador. Bueno, no actual de que actualmente sea dictador, pero un dictador que no cabe la menor duda que fue dictador. Hizo un autogolpe de Estado para disolver el Congreso. O sea, aquí no está aplicando el mismo estándar de situaciones hipotéticas al personaje que detesta, que es a Castillo, versus al personaje que, pues en teoría también detesta, porque siempre hace notar que tampoco le gusta a Keiko. Y queda claro, Vargas Llosa no creo que tenga muchas simpatías al fujimorismo de ninguna forma. Pero sí es un estándar argumentativo que no aplica para su oponente. Y ahí es donde se quita la máscara. Ahí es donde ves realmente cómo está tratando de pintar a Castillo con los colores más radicales que lo puede pintar. Mientras que con Keiko Fujimori es una crítica mucho más suave, mucho más sutil. Y aquí, bueno, lo que quería mencionar antes. Querer acabar con la minería, que es la riqueza de los Andes peruanos. La riqueza de los Andes peruanos. Hazme un favor. Una temeridad sin precedentes, hija de la pura ignorancia, que sofocaría una de las fuentes básicas del desarrollo nacional. Pues a mí me gustaría pensar que la riqueza de los Andes peruanos no solo son piedras dentro de un hoyo, sino la riqueza debería ser el capital humano de su gente, el producto de su industria, no depender de piedras. Y creo que eso es cualquier modelo económico que se basa en comodidades tiene ese problema. O sea, a la larga, no sé de un solo país desarrollado que se haya desarrollado simplemente con la minería. Y bueno, aquí habla de Keiko Fujimori. Obviamente trata de pintarse como que está tirando parejo, aunque claramente dedicándole
una crítica mucho más sutil, mucho más suave. Y bueno, aquí dice claramente que Keiko es el mal menor. Y con ella en el poder más posibilidades de salvar nuestra democracia. En tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna. Ahora, aquí otra vez, el doble estándar. A condición, claro está, de que Keiko Fujimori se comprometa, en nombre de estas libertades públicas que dice defender ahora, a respetar la libertad de expresión, a no indultar a Vladimir Montesinos, responsable de los peores crímenes y robos de la dictadura, al no expulsar ni cambiar a los jueces o fiscales que han tenido... O sea, aquí está dando toda una lista, o sea, está justificando que Keiko sí puede representar salvar a la democracia si y solo si esta lista de condiciones se cumpla. Cuando no tiene absoluta evidencia de que Keiko necesariamente va a cumplir con estas condiciones. Repito, si se ajusta a estas obligaciones, Keiko Fujimori tiene la oportunidad única de tomar poder a través de elecciones limpias y de contar con una ancha base social y popular para hacer las reformas necesarias que conviertan al Perú en un país justo, libre y moderno. Seguramente Keiko Fujimori va a poder lograr esto. Ajá. De nuevo, esto es, o sea, una cosa es estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribe Vargas Llosa. Esa es una cosa. Pero a mí me molestan mucho los argumentos mal hechos. Los argumentos que no son consistentes. Y este es un claro ejemplo de un argumento que no tiene consistencia. Porque no es posible. O sea, también se podría decir que Pedro Castillo podría generar una sociedad más egalitaria, más justa, si y solo si las siguientes condiciones se aplican. Si la izquierda moderada logra apaciguar algunos de sus instintos más radicales, si se compromete a defenderla, a garantizar elecciones limpias, puedo hacer una lista de condiciones. Pero no lo hace. O sea, automáticamente ya está afirmando que Pedro Castillo tiene cero posibilidad de salvar la democracia peruana. Ahí está. No le veo ninguna. No hay una sola condición bajo la cual Pedro Castillo podría ser un gobierno democrático. Y a Keiko, con todo y su pasado, con todo y lo que ya se sabe de ella y lo que representa el fujimorismo, le da el beneficio de la duda. Y ese es el problema, darle el beneficio de la duda a uno y a otro no. Y eso es argumentativamente inconsistente. Y ahí es donde te digo, es donde Vargas Llosa se quita la máscara y saca el cobre. En fin, y al final, esto es la soberbia de Vargas Llosa. Se comprende que, hartos de las pillerías de los gobiernos que eligieron, los peruanos hayan votado como lo hicieron, además de soportar una pandemia que causa estragos y muestra de manera muy vívida las grandes desigualdades del Perú, que se pueden y deben corregir dentro de estructuras libres y democráticas. Pues, ¿qué ha pasado con todos estos derechos, todos estos gobiernos de centro o de centro de derecha? Si hemos llegado a este punto, si esas desigualdades persisten, ¿por qué la derecha liberal, que digo, se quiere pintar como un centro o un centro derecha a lo más extremo, por qué siguen insistiendo en un modelo que no ha funcionado? ¿Por qué los países eligen a candidatos populistas? ¿Por qué? Porque estas políticas no funcionan, no generan justicia social, no generan crecimiento económico. Y cuando generan crecimiento económico, como vemos en el caso de Perú, pues claramente no le llega a toda la población, no satisface todas las necesidades sociales que hay. Y termina, pero el derecho a votar no basta. Si los peruanos se equivocan y votan mal, ya lo hicieron en la primera vuelta, es importante que no dupliquen el error. De nuevo, aquí, y esta es la soberbia de los intelectuales, la culpa la tiene el pueblo peruano. No las políticas malas, no las políticas que llevaron a que el pueblo peruano decidiera que sus únicas dos alternativas es populismo de izquierda o de derecha. No, esas no tienen nada de culpa. La culpa es
es que son tontos y votaron mal. Y es lo mismo que se ve en Estados Unidos, que el que votó por Trump era un racista o un imbécil. Jamás se pusieron a preguntarse si todas las políticas, tanto de los republicanos pre-Trump como del Partido Demócrata, llevaron a que la gente decidiera que Trump era la alternativa. Lo mismo en México. ¿Cómo es posible que en un país donde la izquierda no ha ganado una elección en décadas, por no decir en un siglo, de pronto un izquierdista populista gana una elección con más del 50% del voto? Esa pregunta no las quieren hacer. Jamás las van a hacer. Y refleja el hecho de que fundamentalmente esta es una ideología de élites que saben mejor que tú y que yo. Y es un paternalismo ideológico y electoral. Pero bueno, esa siempre ha sido el récord de Vargas Llosa. Y para terminar esta nota, regresemos a 1990, cuando Vargas Llosa presentó su proyecto de nación a la hora de lanzarse como presidente. Y aquí hay un muy buen artículo sobre básicamente aquí les voy a decir el nombre: La utopía liberal de Vargas Llosa, de Fabiola Escarga-Nicté. Una de las propuestas menos populares de Vargas Llosa cuando se lanzó fue su fanatismo por privatizar todo. Dice aquí la nota: debería abarcar la totalidad del sector público, casi 200 empresas. Su finalidad no era tanto técnica, es decir, reducir el déficit fiscal o proporcionar recursos al Estado, como social, transferir a la sociedad civil la propiedad de las empresas, convirtiéndolas en propietarios y accionistas privados, a los obreros, los empleados y los consumidores de los servicios de las mismas, para crear una masa de propietarios entre los pobres del país. Ahora, esta es como un eco a la idea de Thatcher de que la democracia económica se lograba cuando cada persona, hasta el obrero más humilde, podría ser accionista en una empresa. Y eso es completamente falso. Tener acciones en una empresa no necesariamente te hace el dueño si tú no tienes voz y voto. Tienes voto, pero un voto que no, o voz que no influye. O sea, las empresas les hacen caso a los accionistas institucionales, los que tienen un porcentaje considerable en la propiedad de esa empresa. No le van a hacer caso a un obrero que tenga una acción aquí o allá, o si tienes esas acciones en un fondo de inversiones, pues ¿cuál es tu garantía que el fondo de inversiones va a abogar por tus intereses? Ninguno. Es un mito. Y bueno, de nuevo, varias reformas, todas en el molde más o menos neoliberal. Ahora, lo curioso es de que Fujimori se colocó como un populista que iba en contra del extremismo neoliberal de Vargas Llosa, y por eso es que ganó. Y la ironía es que ya llegando al poder, Fujimori terminó siendo más neoliberal de lo que Vargas Llosa proponía. Pero aquí este párrafo me gustó mucho, este artículo, porque habla realmente cuál fue el problema de Vargas Llosa, y es un reflejo de esta soberbia que vemos en el último párrafo de su artículo en la crónica. Dice: de acuerdo con su balance, su mayor error fue su honestidad. Es decir, para él no hubo error. El problema estuvo en la propia realidad en el país, en el pueblo peruano, que no estuvo dispuesto a cambiar su destino, que no fue capaz de apreciar y que no merecía un candidato de su nivel. Desde nuestra perspectiva, sus mayores limitaciones como político fueron la incapacidad para percibir la realidad objetivamente, la rigidez para adaptarse a sus exigencias, así como carecer de tacto político y de interés por desarrollarlo. Y pues ahí tienen, la soberbia de la inteligencia
latinoamericana, de la comentocracia, de la derecha liberal. Y esta no será la última vez que hablo de la derecha liberal. Pero esto es básicamente el fundamental problema. Creer que siempre es el error del pueblo, nunca es el error de las propias políticas que ellos defienden. En fin, no sé qué más decir sobre la elección que viene. Repito, hay serios problemas con la agenda de Pedro Castillo, que me gustaría, usando el mismo argumento que usa Vargas Llosa, me gustaría pensar que va a haber condiciones por las cuales sus ideas más radicales puedan ser suavizadas y termine siendo un gobierno que luche por justicia social, que quiera lo mejor para los que están más abajo, no simplemente ser presidente para las élites, para los oligarcas y para las transnacionales. Pero habrá que ver, que el pueblo peruano decida al final.